Muy buenas noches para todos. Queremos darle la bienvenida directamente a nuestro webinar de parte de Rodríguez Asociados, Abogados y Contadores. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de derechos y deberes del comerciante. Espero que sea de tu agrado. Por medio del chat pueden ir formulando sus preguntas, si se les presenta alguna y al final podemos resolver. Hoy vamos a tener nuestro orador, que es el doctor Humberto Rodríguez, que es el gerente directamente de la empresa. Entonces, vamos a iniciar. Buenas noches a todos los asistentes. Les habla Humberto Rodríguez de Rodríguez Asociados y Contadores. Estamos aquí para presentarles los deberes y obligaciones del comerciante en el día de hoy. Esperemos que la gente se vaya conectando a la medida que vaya llegando, pero mientras tanto vamos a ir hablando sobre el temario que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Y al final de la presentación atenderemos entre 10, 15 minutos o los últimos 10 minutos para atender alguna de las, como lo digo la Andrea, para atender algunas de las preguntas que se formulen a través del chat, que ella va a ir recopilando e ir ordenando. Entonces, empezamos con el orden del día. El contenido de hoy vamos a hablar sobre el concepto de las obligaciones del comerciante, que es el tema principal de esta conferencia. Vamos a hablar sobre la nómina electrónica, la factura electrónica, régimen simple de tributación, la información exógena, situación de control, pago a la UGPP, libros de contabilidad, contrato de cuentas en participación, ley de insolvencia para comerciantes, reglamento del registro único de beneficiarios RUP, agentes de retención y registro único de proponentes RUP. Básicamente, estos van a ser los temas que vamos a desarrollar en esta tarde, y vamos a empezar con el concepto de obligaciones del comerciante. El artículo 10 del Código de Comercio trae una definición muy sencilla sobre quién es comerciante, y básicamente dice que el comerciante es aquella persona que ejerce o que profesionalmente se ocupa de alguna de las actividades ordenadas que se consideran mercantiles. No es que la persona que hace cualquier compra de un bien necesariamente es comerciante, es aquella persona que se dedica de manera cotidiana y permanente a ejercer los actos de comercio, los que están dados en el Código de Comercio, no los que están dados en el Código Civil. O sea, compra de un bien inmueble, compra de un apartamento, de una casa, esos son actos civiles, no son actos de comercio, porque el comerciante no los está haciendo de manera permanente. El artículo 10 del Código de Comercio es muy claro y muy simple en esta definición. Las obligaciones del comerciante están básicamente escritas en el Código de Comercio, diciendo qué obligaciones tiene un comerciante. El comerciante debe tener muy presente que cuando ejerce actividades de comercio se está vinculando o se está comprometiendo a cumplir con ciertas obligaciones. Si no lo hace, más adelante lo vamos a ver, si no lo hace, pues está sujeto a que le coloquen sanciones desde el punto de vista económico pecuniario, y por eso hace que el Código de Comercio pues se ocupe de desarrollar estas sanciones a que se refiere la persona que incumple sus deberes como comerciante. Entre ellas una de las primordiales es matricularse en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio del domicilio donde el comerciante está domiciliado, valga la redundancia, escribir sus libros de contabilidad, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y los libros, denunciar ante el juez competente cualquier acto de cesación de sus actividades por alguna fuerza mayor,
y abstenerse de ejecutar competencia ilegal. El artículo 20 del mismo Código de Comercio, para quienes estén interesados en profundizar en el tema, habla de más o menos 19 actividades que son los actos y operaciones de los comerciantes y de los empresarios, no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas o de las empresas, que son como más o menos 19 actos que enumera el Código de Comercio, pero no quiere decir que son solamente estos, no son tasativos. Hay algo otros que no están ahí, y entonces, si alguien los quiere consultar, están en el Código de Comercio, son el artículo 20, son 19 que enumeran, pero no se circunscriben solamente a estos actos, puede haber otros que están por fuera de este. Vamos a empezar a desarrollar dentro del temario, como habíamos prometido, una de las obligaciones primordiales que en este momento ha cogido mucho auge y que está de mucha, digamos, de moda o de mucha resonancia y de mucha actualidad, es la emisión de la nómina electrónica. Hasta el año pasado, a raíz de la resolución 13 del año 2021, la DIAN implementó la obligatoriedad de la nómina electrónica para los comerciantes y las personas naturales y personas jurídicas que tienen vinculados personal en nómina. Entonces ellos tienen que presentar la nómina o transmitirla electrónicamente a la DIAN los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, para que la DIAN ya tenga un control sobre lo que está sucediendo frente a esto. Entonces, es muy importante que si esta obligación no se cumple, se están sometidos a una sanción del 5% del total de la nómina. ¿Qué quiere decir eso? Si un comerciante tiene un empleado que lo tiene vinculado y gana 1 millón de pesos, que es el mínimo, entonces si no la transmite oportunamente o la transmite de manera errónea, tendrá una sanción del 5% sobre ese millón, o sea, sería 50.000 pesos. Aquí estamos poniendo un ejemplo muy simple, pero hay nóminas en las empresas de 80, 100 millones, 200 millones. Entonces, si las empresas no cumplen estas obligaciones, o los comerciantes o los empresarios, entonces están sujetos a que la DIAN los sancione. Siguiente. Vamos a hablar, una cosa es lo que acabé de mencionar, que es la nómina electrónica, distinto a la facturación electrónica. La facturación electrónica tiene unos componentes que quienes están obligados a facturar, según el estatuto tributario, el artículo 615 y 616 y 617 del mismo estatuto, dice quienes están obligados a emitir factura electrónica por la venta y comercialización de sus bienes y servicios en el momento de la venta. Entonces, entre ellos está pues aquellas personas que tienen más de 3.500 VT. Yo enseguida voy a explicar eso de la VT. La VT es una unidad de valor tributario que se define y cambia anualmente y está sujeto a unas variables como la inflación, por ejemplo. Y esa VT es una unidad como lo era antes el UPAC o lo que es la tasa representativa del mercado. Entonces, esta variable, esta VT es una unidad tributaria que es para medir las sanciones y dice no solamente las sanciones, sino para medir los ingresos para ciertos obligados a cumplir ciertas obligaciones. Entonces dice que quienes están obligados a facturar, quienes en el año inmediatamente anterior hayan superado las 3.500 VT, para que se orienten frente a esto. Las VT están dadas para el año 2022, vale 38.004 pesos cada unidad de VT. Entonces ahí daríamos, dice que las personas naturales que tengan 3.500 VT, si lo multiplicamos por 38.004 pesos, entonces estamos hablando de 127 millones de pesos. Entonces hay que jugar con las VT que se tenían al año 2021 y la VT que está en el año 2022. Entonces, la VT que se tiene en cuenta para facturar en este momento son 3.500 VT a la tasa vigente de la VT, que es 38.004 pesos. Entonces, tener mucho cuidado que ya la facturación electrónica está muy extendida en todas las operaciones y todos los comerciantes, para que lo tengan muy en cuenta. Y el no facturar electrónicamente, pues más adelante vamos a ver que va a tener un desconocimiento de costos y gastos y va a tener problema. Además de que lo pueden sancionar la DIAN, le van a desconocer sus costos y gastos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sigue, Andrea. Lo que ya les había comentado, no cumplir con la facturación electrónica, pues tienen la nómina electrónica, pues ya tiene un 5% que se refiere a las VT y el 651 para efectos de que cualquier sanción de no cumplir con esta obligación. Bueno, voy a hablar de otro tema importante que es una de las obligaciones de los comerciantes del régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación ya viene desde el año 16-17, es una nueva norma que hay que habla de la contabilidad, del régimen simple de tributación, habla de una contabilidad y unos requisitos simplificados para hacerle la vida más fácil al comerciante. Entonces voy a hablar del régimen simple de tributación que es distinto al régimen simplificado. Entonces el régimen simple de tributación se refiere a que las personas que en el año 2021 tuvieron ingresos ordinarios inferiores a 100.000 VTs, esto son 3.800 millones, esas personas se pueden acoger a este régimen especial. ¿Y qué quiere decir este régimen especial? Este régimen especial es que cuando usted está tributando por el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto al consumo si está obligado y no le harán retención en la fuente con algunos requisitos. Lo único que queda por fuera de este régimen es el IVA. El IVA sí se tiene que facturar por separado y no estaría involucrado en esto. El comerciante hace un pago anual con unos anticipos y hace una declaración anual cuando sus ingresos no han sido superiores a 3.800 millones, o lo que equivale a 100.000 VTs. Entonces este régimen es muy propicio para los comerciantes y aquellas personas que tienen pequeños negocios y que los ingresos no superan los 3.800 millones. Entonces es un régimen muy apropiado porque pues, es muy simplificado y no tiene que llevar una contabilidad como tan expedita para aquellos que sí están obligados a llevar contabilidad. Estos también están obligados a llevar contabilidad, pero no es una contabilidad tan detallada y tan estricta como sí lo son los demás comerciantes. Entonces, uno de los requisitos que debe tener, porque se tiene que llevar el RUT, pagar la seguridad social y unos requisitos mínimos, y las personas se pueden acoger, los comerciantes se pueden acoger a este régimen simple de tributación. Aprovecho para decir que una cosa es el régimen simple de tributación, que ya lo acabo de explicar, para lo que es un régimen simplificado. El régimen simplificado son aquellas personas que por sus ingresos y por el número de VTs del año inmediatamente anterior no sobrepasan los 3.500 VT en ingresos o de patrimonio. Y entonces esos 3.500 VT equivalen más o menos a 127 millones de pesos colombianos, que esas personas no tendrían que facturar IVA ni tendrían que presentar declaración de IVA, sino que se tratan del régimen simplificado, que es muy distinto al régimen simple de tributación. Quería hacer esa claridad. Ahora vamos a hablar de la información exógena. La información exógena es muy importante porque cada vez la DIAN pretende controlar todas las operaciones y transacciones que hacen tanto las personas comerciantes y no comerciantes. Entonces, una persona comerciante está obligada a presentar información exógena todos los años en el año siguiente, de acuerdo con unos requisitos y unos topes que los saca la DIAN anualmente. Y para este caso, pues, estamos hablando de comerciantes, se debe tener en cuenta la resolución que sacó de la resolución 98 del año 2020, de octubre 28 del año 2020, y la resolución de diciembre 12 del 2021. Ahí dice en los artículos 15 al 27 de la resolución 98 quiénes están obligados a presentar la información exógena. ¿Qué quiere decir exógeno? En otras palabras coloquiales se habla de medios magnéticos. Aquí estamos haciendo referencia a estos 500 millones, son para los rentistas de capital. Los rentistas de capital son aquellas personas que tienen ingresos por arrendamientos, por intereses y también aplica para los asalariados cuando tienen ingresos que superan
un tope que aquí lo dice la resolución, entonces están obligados a presentar esta información exógena. Si no lo hacen, entonces se van a ver sancionados por la DIAN por el artículo 651 por no haber presentado esta información exógena, la cual es muy onerosa. Ahora vamos a tocar el tema de las personas, de la UGPP. Otra de las obligaciones importantes, yo quisiera hacer una claridad que aquí solamente no me voy a dedicar a hablar de los derechos, ¿cómo es? Los deberes que tiene que hacer todo comerciante, persona natural en especial, porque de las personas jurídicas están excluidos de algunos de ellos, es porque no solamente tienen obligaciones desde el punto de vista del Código de Comercio, sino otra de las obligaciones muy importantes son las que están contempladas en el Estatuto Tributario. Y estas del Estatuto Tributario son gobernadas y son vigiladas, digamos así, por la DIAN específicamente. Entonces, en esta conferencia vamos a hablar de las obligaciones tanto del Código de Comercio que obligan a los comerciantes como las que obligan frente a la DIAN o frente a la parte tributaria, que en sí son muy significativas y son muy sensibles a sanciones cuando no se hacen correctamente o se hacen de manera extemporánea. Aquí está uno de los puntos que es otra de las obligaciones de los comerciantes, personas naturales, es el pago a la UGPP. La UGPP es una entidad que es Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Esto está muy unida al código a la DIAN. Eso quiere decir que lo que sucede con la seguridad social, ellos le informan toda la DIAN y a su vez la DIAN le informa cualquier situación desde el punto de vista de los empleados y de todas las obligaciones laborales, se las informa a la UGPP para que la UGPP, voy a decir una palabra, en cuanto a que persiga o vigile de que los comerciantes, personas naturales, estén haciendo los pagos correctamente a la UGPP. ¿Esto qué quiere decir? Que la UGPP tiene dos connotaciones con las personas naturales, que tienen que vincular sus empleados a la seguridad social. Y lo otro es que ellos como comerciantes y como personas naturales tienen que también hacer sus propios aportes a la seguridad social como personas naturales, haciendo una depuración de sus ingresos y sus costos y gastos. Que eso normalmente se lo hace su contador para que ellos aporten a la seguridad social para pensiones y salud. Hay una parte que son las cuentas, los contratos de cuentas de participación. No es que sea una obligación, sino que es una forma de hacer contratos que está muy en Colombia ya muy de moda. Y esto básicamente, los contratos de cuentas de participación tienen que ver con aquellas personas que se asocian con otras personas y en el caso de que las personas no tengan quieren estar como, digamos, ocultos o que no sean visibles a las demás personas, entonces en las cuentas de participación se maneja la figura que está contemplada en el Código de Comercio del 511, del 505, 507 al 515 más o menos del Código de Comercio, en donde una persona puede pasar, no digamos de agache, sino de manera oculta, y habrá una persona, y esa persona oculta se llama el socio partícipe. Y hay un socio gestor, que el socio gestor es el que da la cara y se ocupa de todas las obligaciones que se derivan de actos de comercio que hacen los comerciantes. Entonces se puede hacer una alianza o un contrato de cuenta de participación y que es muy ventajoso para una persona que quiere estar oculta. Pero la persona que está, la gestora que está, persona visible, tiene que cumplir con todas estas obligaciones del Código de Comercio y las obligaciones tributarias que ya hemos hablado. Finalmente voy a seguir hablando un poquitico de otros temas que son importantes que los consideren aquí. Una de las obligaciones que más y las personas que más está persiguiendo la DIAN y también que por la calidad de que son los ganaderos y los agricultores, estos que tienen más de 120 millones anuales, ya la DIAN les dijo que tenía que facturar electrónicamente. Entonces la gente tiene todavía un error de que el que es agricultor o es ganadero no tiene que facturar. Ya está, de acuerdo a la resolución resolución 99 del 30 de octubre del 2020, ya la DIAN les dijo, ustedes, señores agricultores, y ustedes, señores ganaderos, ya tienen que facturar la venta de sus productos, que cuando superan los topes de mayor a 120 millones de sus ganados y sus productos agrícolas, los tienen que facturar electrónicamente. Entonces, tener mucho cuidado con eso.
Ahora, al comienzo yo hablé de la factura electrónica y la factura electrónica tiene que ver de manera concomitante y de manera con una relación directa con el artículo 771.2 del Estatuto Tributario, que habla de que las personas naturales tienen que reunir unos requisitos mínimos en las facturas para poder que los costos y gastos les sean deducibles de la declaración de renta que presentan anualmente. Entonces, el artículo 772, que es complementario del artículo 616 del Estatuto Tributario, cuando empecé a hablar de la factura electrónica, ténganlo muy en cuenta. Esto tiene que tener unos requisitos que la factura debe tener como mínimo: el nombre y apellidos, el número de la factura esté prenumerada, la fecha de expedición de la factura y una descripción genérica de los bienes y servicios que se están vendiendo y el valor total de la operación con el IVA correspondiente. Toca también decir aquí otra de las obligaciones que es más tributaria que desde el punto de vista del Código de Comercio, que es las personas naturales que son agentes de retención en el año 2022. Muchas personas pasan desapercibido esto y han dejado de que la DIAN los descubra por sus propios medios, y las sanciones son muy graves. Las personas naturales también son sujetas a retención en la fuente cuando cumplen ciertos requisitos, en especial cuando sus ingresos superan los 30.000 millones, las 30.000 unidades, 30.000 unidades VTs, o sea, unidad de valor tributario. Esos 30.000 VTs equivalen a 1.089 millones de pesos. Entonces, cuando una persona natural supera unos ingresos mayores a 1.089 millones de pesos, tiene que tener mucho cuidado que se vuelve agente de retención. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando haga un pago a un tercero, a un proveedor o a un tercero, ¿qué tiene que hacer? Hacer retención en la fuente como si fuera una empresa. Hacer retención en la fuente por los pagos que hace. Esto es por compras, por servicios, por servicios de aseo, por vigilancia, por todos los conceptos que hace una compañía. La persona natural tiene que hacer también estos retención en la fuente y presentar declaración de retención en la fuente de manera mensual. Otro punto que quiero dejar es la parte, que esa sí es una obligación desde el punto de vista del Código de Comercio, y está regulada en el artículo 260 del Código de Comercio, que se refiere a la situación de control de las personas naturales. Se da mucho en el medio que una persona natural es propietaria del 100% de las acciones de una sociedad SAS, o es la única, pues que sea la única que puede tener un solo accionista, es la SAS, porque si es una limitada son 2, si es una anónima tiene que tener mínimo 5, y si es una sociedad comandita por acciones también tiene que tener 5, o la sociedad comandita simple. Entonces, cuando una persona natural es la única propietaria, entonces esta información tiene que enviarse a la DIAN por las personas jurídicas, y en algunos casos por personas naturales. Entonces es una obligación que deben de tener todos muy pendiente. Y una final es el RUP, y el RUP es Registro Único de Proponentes. Entonces tenemos tres cosas: el registro único, el RUT, que es el registro único, el registro tributario; el RUT, que es el registro único tributario; y el otro que es el RUP, que es el registro único de beneficiarios. Y voy a hablar del RUP, que el registro es el RUP, es el registro único de proponentes. Esto no es obligatorio para nadie, pero las personas que contratan con el Estado tienen que inscribirse en la Cámara de Comercio antes del 6 de abril, eso depende, antes del 31 de marzo o los primeros días del mes de abril, dependiendo del número del número del último dígito del NIT de cada comerciante o de cada persona jurídica. Entonces es muy importante, porque con base en esto quienes escriban allí pueden participar en las licitaciones, y eso lo que pretende es lo que pretende es hacer un registro muy importante de las personas que tienen el CAE de contratación. Cuando se habla del CAE de contratación, son la experiencia que tienen y todos los elementos que tienen de los contratos que han hecho, especialmente con el Estado. Finalmente, pues quería resumir de que las obligaciones del comerciante, más que comerciales, se vuelven tributarias. Y finalmente las obligaciones que tiene que hacer cada comerciante anualmente, que aunque son pocas, pues demandan mucho tiempo, que son hacer la declaración de renta anual, el IVA que se te presenta de manera bimestral o de manera cuatrimestral, dependiendo de los ingresos,
y la retención de la fuente, que ya hablé de ellas, que es mensual, anualmente una industria y comercio que es municipal, en algunos municipios es bimestral, pero en otros la mayoría es anual. Y finalmente el impuesto al consumo y renovar el registro mercantil. Esto es como el resumen de todas las obligaciones más importantes, sin echar de menos las otras que mencionamos en el desarrollo de la conversación. Sea la oportunidad para agradecerles a los que asistieron y vamos a estar haciendo otros eventos más adelante sobre temas de interés y los vamos a invitar. Muchísimas gracias.